en vivo, transmitiendo desde Córdoba, Argentina, para la radio cristiana tabernáculo.com, que emite su señal allí por México, por San Luis Potosí, para todas las naciones de la tierra. Desde Córdoba, Argentina, el profeta del Señor, José Amato, trayendo palabra de edificación, de consolación, de exhortación, palabras de vida eterna. Bendito sea el precioso nombre del Señor, porque no tenemos, dice el Señor, lucha carne contra sangre, sino contra todas las huestes de maldad en la zona celeste. Por eso vamos a leer la palabra del Señor aquí en Efesios 6, versículo 11. Desde el versículo 10 vamos a leer. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las fuerzas nuestras espirituales están puestas en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que libró en la batalla espiritual contra Satanás y Él se la ganó, destruyó el reino de Satanás. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pablo aquí habla metafóricamente de cómo es la armadura del Señor, la armadura que nosotros debemos tener para enfrentar los conflictos espirituales en nuestro diario vivir. Dice así la palabra del Señor: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es demostrarle a los hermanos cuán preparados estamos nosotros. Nuestra lucha no es contra nuestro hermano ni contra los que están en el mundo. Nuestra lucha no es para ver quién tiene más poder. Nuestra lucha no es contra aquellos intelectuales ni aquellos que son carnales. Nuestra lucha no es entre hermanos. La lucha que nosotros sostenemos es una lucha espiritual, queridos hermanos, porque Pablo dice: tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, no son contra nuestros hermanos. Muchas veces el espíritu inmundo que opera en este mundo hace que nuestra lucha parezca que fuese una lucha en contra de nuestros hermanos, para ver cuál de todos tiene la razón o la sabiduría o el entendimiento o el conocimiento espiritual. Pero Pablo dice que nuestra lucha no es carne contra sangre. Por eso nosotros debemos vestirnos, dice Pablo metafóricamente, con las vestiduras de Dios. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Es el mayor rango de los ángeles caídos que tiene Satanás operando en las naciones. Dice: contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo estaba enumerando el rango que tiene Satanás con los demonios, con los ángeles caídos, con esos que se sublevaron en contra de Dios, con aquellos ángeles que fueron engañados por Satanás y formaron parte del ejército que tiene Satanás, y él los destinó con rangos. Por eso dice Jesús: yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de Satanás. Jesús también hablaba metafóricamente del rango que tenían los espíritus inmundos
los ángeles que tiene Satanás, estos ángeles que se sublevaron y formaron parte del ejército que tiene Satanás para malograr la obra de Dios en el mundo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Por eso dice Jesús que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna a todo el mundo, y él está puesto todo su ejército en la zona celeste de este mundo. Allí opera Satanás el diablo. De allí, de la zona celeste donde están las estrellas, desde allí él se dirige hacia el trono de Dios, va y viene buscando y la voluntad del Señor para hacer cierta maldad en la tierra. Dios es el que concede a Satanás las cosas que él quiere hacer sobre la tierra. Por lo tanto, Satanás cada momento está viajando a la misma presencia de Dios para acusar a los hermanos que de alguna manera cometen pecado o caen en tentaciones. Pero hay hermanos que conocen espiritualmente el reino de los cielos, por lo tanto los hermanos pueden echar mano a las armas que Dios nos ha dado para podernos restituir en el reino de los cielos. Por eso nosotros debemos tener conocimiento espiritual de las huestes de maldad que Satanás tiene, ángeles caídos que él ha hecho ministros para que estos anden ministrando a todo el mundo. Ellos tienen cautivo al mundo. Esos espíritus inmundos tienen un poder incalculable que los hombres no pueden llegar a entender. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Si el hombre hubiese sido hecho parecido a los ángeles o igual que los ángeles, con un cuerpo para habitar esta tierra, entonces nosotros podríamos ver con nuestros ojos el reino espiritual que nos rodea. Pero ahora solamente podemos ver tras de un manto oscuro, como decía Pablo. Pero el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo, allí podremos ver todo cual fue hecho. Bendito es el nombre del Señor. Dice que hay gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos hermanos, esos espíritus que operan en el aire tienen poder en el aire para sostener, para trabar, para atar toda clase de movimiento espiritual que nosotros hagamos sin conocimiento de la voluntad de Dios para nuestro caminar. Nosotros debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús le enseñó a orar a los discípulos. Le dijo: de esta manera oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorificando primeramente el nombre de Dios. Venga hacia nosotros tu reino, o sea, tu reino nos sea dado a conocer a nosotros. Se haga tu voluntad en los cielos como así también en la tierra. Dios haciendo su voluntad en nuestra vida, nosotros vamos a tener conocimiento, entendimiento y sabiduría espiritual para poder ver en el reino de los cielos, para poder conocer el reino de las tinieblas. Por eso Pablo, al ver que la iglesia no tenía conocimiento espiritual del reino de los cielos y del reino de las tinieblas, es por eso que Pablo, por el Espíritu Santo, trajo esta enseñanza para los efesios y así también para toda la iglesia del Señor. Porque dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. En aquellos tiempos, cuando la iglesia del Señor era fundada por Pablo mediante el poder del Espíritu Santo que reposaba en Pablo, entonces Pablo les decía metafóricamente
cómo debían presentarse delante de las huestes de maldad, los principados, las potestades. Hoy vamos a hablar de los espíritus inmundos, que son los que traen toda clase de trabas sobre la iglesia del Señor. Por tanto, le decía Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros tomamos la armadura para resistir hasta el último día de nuestras vidas, queridos hermanos. Por eso Pablo le dice para resistir en el día malo. Cada día que nosotros vivimos es tomado por Pablo como el último día que vamos a vivir, porque Jesús va a venir inesperadamente a buscar a su pueblo. Por eso nosotros debemos estar tomando toda la armadura de Dios para que podamos resistir y no ser nuevamente invadidos, para no ser cautivados nuevamente por los espíritus inmundos de engaño que están en toda la zona celeste y que están trabajando como ministros de Satanás y vienen a perturbar el buen estado de la iglesia del Señor. Ya vamos a leer, queridos hermanos, cómo operan los espíritus inmundos. Y le dice Pablo a la iglesia del Señor, estad pues firmes. 2 veces le dice aquí Pablo la firmeza que tienen que tener espiritual los hijos del Señor, aquellos que han recibido la palabra del Señor y que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Esta armadura, queridos hermanos, es para aquellos que han recibido la promesa del Señor, la promesa del Espíritu Santo, porque Jesús le dice a ustedes, yo les enseñé por 3 años el reino de Dios y cómo operar, cómo predicar el Evangelio, cómo hacer sanidades, cómo hacer liberaciones, cómo resucitar a los muertos, cómo sanar a los enfermos, a los diversos enfermos. Pero todavía no están ustedes completos hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso dice, estén quietos aquí en Jerusalén hasta que yo envíe el Espíritu Santo, y allí recibirán poder para poderse enfrentar y resistir hasta el día en que yo vuelva, dice el Señor. Por eso, queridos hermanos, esta palabra del Señor es para todos aquellos que han alcanzado la plenitud del Espíritu Santo, aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo, aquellos que han recibido sabiduría y conocimiento e entendimiento espiritual, para aquellos que pueden discernir el reino de los cielos, para aquellos que puedan discernir el reino de las tinieblas. Por eso, queridos hermanos, Pablo les decía al pueblo de Dios, está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Debemos estar siempre hablando la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Siempre ceñidos con Jesucristo y no dejando que la carne interfiera en la parte espiritual nuestra. Nuestra carne es la cobertura del alma y es la cobertura del espíritu. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, no dejando que la carne haga su voluntad en nuestras vidas, que los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos vayan más allá de lo que le corresponde en nuestras vidas. Nosotros debemos estar ceñidos con Jesucristo. Nuestros lomos deben estar siempre con la verdad, nunca permitiendo que nuestra intelectualidad pueda inferir en nuestras vidas, que no tome ventaja la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, nuestro propio razonamiento no puede influir en nuestros lomos
tratando de que la verdad de Jesucristo sea entremezclada con nuestra verdad y con nuestra esperanza de poseer los bienes de este mundo, porque eso va a turbar y va a traer disolución. Esa es la obra de los espíritus inmundos. Y vestidos con la coraza de justicia. Pablo estaba prisionero allí en Roma. Tenía un soldado que tenía una cadena atada en un cinturón de cuero, y allí tenía unas argollas, y en esa argolla ponía una cadena que medía como 10 metros o un poco menos, y allí llevaba a Pablo por donde él quisiera, allí en Roma. Por eso Pablo estaba viendo cómo estaba vestido ese soldado, el soldado que le habían puesto para que él estuviera allí en Jerusalén y no se escapase para ningún lado. Él tenía destinada una compañía de soldados que se turnaban cada 12 horas para tener a Pablo encadenado. Pablo tenía un cinturón en su cintura donde había una argolla, y se ponía esa cadena y se ponía como un candado para que no pudiera soltarse. Y Pablo veía a este soldado y a toda la compañía cómo estaba vestido, y de ahí hizo esta metáfora Pablo para ilustrar a la iglesia de Jesucristo en cuanto a cómo es la vestidura del creyente. Por eso él decía, y vestido con la coraza de justicia. La coraza de justicia es una coraza que había en la cabeza del soldado, que era toda de chapa, y en esa coraza cuando alguien le asestaba un golpe no llegaba directamente a la cabeza. Por eso dice que la sangre de Jesucristo nos cubre a nosotros de la mollera a la planta de los pies, y los dardos del enemigo, el diablo, no pueden traspasar la coraza de la sangre de Jesucristo, con la cual nosotros fuimos rociados cuando fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y por la sangre de Jesucristo. Por eso la coraza de justicia está en nuestra cabeza. Y de ahí baja Pablo y mira la vestidura de este soldado y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Los pies del soldado tenían que estar bien resguardados para que cuando lo golpearan en la parte baja, este soldado no cayera a tierra. Porque si el soldado cae a tierra es una fácil presa para el enemigo, así poderlo derrotar. Entonces los pies de este soldado tenían que estar con un apresto especial, cosa que si lo golpeaban con una lanza, con un hierro, este soldado podía resistir. Y es el Evangelio de Jesucristo, dice, el Evangelio de la paz, el que tiene que estar en nuestros pies. Donde quiera que nosotros caminemos haciendo la voluntad de Dios, nosotros debemos llevar el Evangelio de la paz, no el Evangelio de la contención, de la disensión, de la palabrería vana, de aquella palabrería que no edifica. Debemos tener nosotros en nuestros pies, hermanos queridos, el Evangelio de la paz. Nosotros no podemos andar con el Evangelio como si fuera cualquier cosa que nosotros podamos llevar, porque hay muchos que llevan un Evangelio de contención, un Evangelio retorcido, un Evangelio que no está conforme a la gloria del Señor. Por eso dice Pablo que nosotros debemos vestir las vestiduras como la de ese soldado, porque nosotros no estamos para ganar la guerra, sino para resistir hasta el último día. Y el que resiste hasta el último día, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y sobre todo tomar el escudo de la fe. Nuestra fe, hermanos, viene por el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe, querido hermano. La fe que nosotros nos da Dios por medio del Espíritu Santo.
Dios nos ha dado un poco de fe cuando nosotros creímos en Jesucristo, pero nosotros debemos tomar un escudo de la fe, que eso viene por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa fe que Dios nos va a dar por medio del Espíritu Santo, dice que va a ser probada como el oro fino, va a ser probada con fuego, hermanos, repetidas veces en nuestra vida espiritual. Constantemente nosotros vamos a ser probados en nuestra fe hasta el día en que venga Jesucristo. Va a ser probada la fe hasta que la fe alcance una transparencia que no pueda ser quebrantada. Por eso dice que el escudo de la fe, Pablo veía como el soldado que lo trasladaba a él por Roma, por todos los lugares, tenía esa armadura puesta, dice que lo principal era ese escudo de la fe. El escudo de la fe era para apagar los dardos de fuego del maligno. Toda palabra que el maligno emita por su boca a través de hombres perversos y malos que están tergiversando el Evangelio de Jesucristo, esos hombres perversos van a lanzar dardos que van a ser palabras infladas, palabras ociosas, palabras corrompidas, palabras lisonjeras que van a venir a traspasar nuestra fe. Por eso dice que nosotros debemos poner el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. En aquellos tiempos, cuando se luchaba un pueblo con otro, se lanzaban flechas que eran los dardos, y esas flechas venían con fuego en la punta, y entonces el escudo era de cuero, hermanos, y entonces cuando el soldado ponía el escudo, allí se clavaba la flecha incendiada, y de esa manera el soldado no pasaba a males mayores. Podían apagar los dardos de fuego, y eso es lo que nosotros debemos tener como prioridad. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino, hermano, para que nuestra fe cada día vaya siendo fortalecida. Cada día, capa tras capa, ponía el soldado de cuero allí en su escudo, a fin de que siguiera apagando los dardos de fuego. La flecha se clavaba en el escudo y no llegaban a dañar al soldado. Por eso cada día el Espíritu Santo con el fuego de Dios va probando nuestra fe, y nosotros vamos poniendo cada vez más brillo, más plenitud del oro fino que nosotros tenemos parecida a la fe. Nuestra fe Dios la metaforiza como si fuese oro fino. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera nosotros podemos apagar los dardos de fuego. Hay muchos hermanos que tienen descuidado el escudo de la fe, y esos dardos de fuego hacen mella en su vida. Los dardos de fuego son las palabras que emiten los falsos profetas a fin de engañar a los escogidos del reino de los cielos. Son dardos de fuego las palabras lisonjeras, palabras que los hombres están oyendo ahora, un evangelio torcido y tergiversado. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos tener conocimiento espiritual para poder tener esta armadura del Señor. Y tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, queridos hermanos, es el yelmo que tenía el soldado sobre su cabeza. La coraza era lo que tenía el soldado en su pecho. Era una coraza hecha, labrada a martillo con chapa. Era una coraza que ahí se botaban las flechas que lanzaban el enemigo y se botaban las lanzas. Por eso dice que tenían que tener esa coraza, que con esa coraza nosotros paramos los embates más peligrosos. Pero ahí viene cuando viene los dardos de Satanás con toda clase
de poder, y es sobre nuestra cabeza, queridos hermanos. En nuestra mente se producen todas las batallas espirituales a fin de hacernos perder la salvación. Y Pablo llega hasta la última instancia conforme el Espíritu Santo le dio para que él haga una metáfora de cómo es la armadura del creyente. Tomad el yelmo de la salvación, que es un casco como se usan los soldados ahora. Es un casco que impide que te golpee una lanza, que te golpee un dardo de fuego. Por eso con ese yelmo de la salvación nosotros cuidamos nuestra cabeza, nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro espíritu, hermanos. Si nos tocan en la cabeza, allí cae todo el cuerpo. Por eso la cabeza tiene que estar guardada con el yelmo de la salvación. Jesús le dijo que lo principal para todos los creyentes, para todos los ministros, es que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Eso es tener puesto el yelmo de la salvación. Y nosotros debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para defendernos de todos los argumentos. Esas son las saetas encendidas, los argumentos que tienen estos hombres perversos, que son los falsos profetas, que vienen trayendo palabras corrompidas, un evangelio tergiversado, vienen predicando a otro Jesús y vienen trayendo otra clase de espíritu. Y esa es la lucha que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por eso nosotros debemos tener el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu Santo deshacer todo argumento que el diablo levanta en contra del Evangelio de Jesucristo, trayendo toda clase de tentaciones. Esa lucha espiritual se libra en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, y te hacen perder la salvación. Lo que quiere el maligno no es sacarte de la iglesia, no es sacarte de la trinchera, sino hacerte perder la salvación. Porque lo que tú asomas estando en la trinchera es tu cabeza. Y allí viene cuando los dardos del enemigo, que son todos los argumentos que esgrimen estos hombres levantados por Satanás para traer un evangelio distorsionado para nuestras vidas, un evangelio que te hacen bajar la mirada, porque nosotros debemos mirar a aquel enemigo que está lanzando dardos. En cambio nos hacen bajar la mirada y nos hacen mirar a las cosas que perecen en este mundo, trayendo un evangelio acomodado, un evangelio que te hace perder la salvación, te inutiliza espiritualmente. En una palabra, te hace un inútil espiritual. Ya no puedes esgrimir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios con poder, porque los argumentos que el enemigo, el diablo, ha traspasado en tu yelmo, en tu cabeza, esa palabra que los enemigos están trayendo, esos argumentos que traen los falsos profetas, traspasan a tu mente, queridos hermanos, y esos espíritus inmundos te hacen creer cosas que tú no tendrías que creer. Te sacas el yelmo de la salvación tú mismo al permitir que esos argumentos que esgrimen estos hombres que son falsos profetas, esos te esgrimen una palabra que es una palabra que te hace perder a ti la confianza en Dios. Hacen que tú te saques ese yelmo de tu cabeza, lo pongas a un costado y descanses en Dios, te dicen. Descansa ahora en Dios, descansa en la palabra. Y empiezan a esgrimir argumentos, destruyendo el argumento que ha sido puesto, el fundamento que es Cristo Jesús. Se sobreedifican con madera, con heno y con hojarasca.
aquellos que traen esa clase de argumentos, que no es necesaria la probada de la fe, que ya no es necesaria que tu fe sea probada como el oro fino, que no te esgrimen palabras de Dios, sino que te esgrimen palabras de los espíritus inmundos, dardos encendidos que tú dejas que penetren en tu cabeza, hermano querido, porque los espíritus inmundos están constantemente minando tu mente, minando tu alma, con toda clase de argumentos que hacen que tú descuides el yelmo de tu salvación. Te hacen inútil espiritual. Ya no puedes esgrimir la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Ya no puedes tener argumentos para destruir los argumentos que se levantan en contra de la sabiduría de Jesucristo. Por eso Pablo hacía esta ilustración, esta metáfora en cuanto a lo que es la armadura del creyente. Y Pablo les decía en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, dice Pablo, en el Espíritu Santo, dice aquí. Versículo 18, hay muchos de nosotros que no sabemos orar en el Espíritu y no sabemos velar ni perseverar, porque nos dejamos minar nuestra mente, nuestra alma, cuando acontece que en nuestra vida está siendo probada la fe. Allí flaquea el hombre de Dios cuando la fe está siendo probada como el oro fino. Dios lo está haciendo pasar por un valle de sombras y de muerte, a fin de que cuando pase ese valle se encuentre con la luz de Jesucristo. Allí es cuando flaquea el pueblo de Dios, cuando está siendo pasado por fuego para ver hasta qué lugar tú vas a poner tu vida en defensa de la fe que te ha sido dada. La fe, querido hermano, es la que te va a hacer que tú puedas vencer hasta el final. Y debemos orar en el Espíritu, porque Pablo sabía que el espíritu inmundo vendría atacando al creyente por todos estos flancos que él vio que tenía este soldado. Este soldado estaba bien equipado y Pablo pensaba y creía que la iglesia del Señor podía estar equipada de esta manera. Por eso Pablo hacía una ilustración metafórica de lo que es la armadura del creyente y cómo es la vida de un cristiano. Dice, debemos orar en el Espíritu. Aquí está hablando de orar en el Espíritu Santo, porque ya no andamos orando conforme a nuestro espíritu ni a nuestra alma, sino que andamos orando conforme al Espíritu Santo. Y al pueblo de Gálatas le dice, si andáis por el Espíritu, si vivís por el Espíritu, caminemos, andemos con el Espíritu. No nos apartemos de andar por el Espíritu, porque allí es cuando flaquea y cae y pierde la salvación el hombre de Dios. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nosotros debemos orar. Por eso Dios nos ha puesto como ministros del Señor, ministros a los gentiles, para que nosotros podamos traer palabras de edificación, palabras de conocimiento espiritual, queridos hermanos. Esto no es una lucha entre sangre y carne, sino que es una lucha contra los principados, las potestades y las huestes de maldad, los gobernadores, todo este ejército que tiene bien elaborado Satanás. Satanás no se vuelve ni pierde el estado de su ejército. Y mire lo que decía Pablo, nosotros debemos orar con perseverancia. No es que vamos a orar por algo durante un día, durante un mes o 2 meses o un año. Después de orar por algo o por alguien durante un mes o 2 meses,
nosotros perdemos la noción de la oración que estábamos haciendo. Perdemos la perseverancia. No velamos ya. No estamos cada día esperando lo que nosotros hemos orado. Si nosotros oramos en el Espíritu, nosotros vamos a poder perseverar. Pero si oramos conforme a nuestro entendimiento, fuera del Espíritu Santo, no vamos a tener perseverancia ni vamos a estar esperando. Velar es esperar que se concrete lo que nosotros estamos pidiendo. Velar es creer que Jesucristo viene en cualquier momento. Por eso dice que debemos velar y no nos debemos dejar engañar por el enemigo, el diablo. Debemos velar constantemente. Debemos siempre estar mirando y esperando la venida del Señor. No mirando los tiempos, no mirando lo que acontece en el mundo, porque hay terremotos en diferentes partes del mundo. Hay señales que están anunciando la venida del Señor. Pero como yo lo he dicho, ya hace varios años, tiene que venir primeramente un avivamiento a todo el mundo y los hombres se tienen que convertir al Señor por decenas de miles. Y eso es lo que está pasando ahora allí en el norte de África. Ha venido un avivamiento del Espíritu Santo y decenas de miles de hombres del África que son musulmanes están viniendo a los pies de Jesucristo. Están abandonando la práctica de su Dios Mahoma y están viniendo a los pies de Jesucristo. Ese es el avivamiento que la iglesia del Señor está esperando. Hay muchos que están queriendo avivar fuegos extraños en todas partes, en Latinoamérica, en Sudamérica, en América del Norte. Quieren avivar un fuego para decir que el Espíritu Santo está avivando a la iglesia en diferentes partes, pero el verdadero y real avivamiento está sucediendo en estos momentos desde hace un tiempo allí en el norte de África, porque decenas de miles están siendo añadidos por el Espíritu Santo allí en norte de África. Decenas de miles de musulmanes. Lo peor que hay, queridos hermanos, es ir a predicar a los musulmanes. Por eso lo que es imposible para nosotros es posible para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando cae en un lugar es como que cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio. Cornelio y toda su casa estaban esperando que Pedro les predicara y les enseñara cómo era el reino de los cielos. ¿Y qué pasó, hermanos queridos? Pedro no pudo concluir su prédica, porque al comenzar a abrir su boca para predicar, allí caía el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre todo los que estaban esperando a Pedro para que éste le hablara la palabra del Señor. O sea que el avivamiento no lo trae un hombre, el avivamiento lo trae el Espíritu Santo a merced de que Él envía a algún hombre para que abra su boca y predique la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo cae según su voluntad sobre el lugar donde Él quiere y trae para la iglesia de Jesucristo a todos aquellos que han de ser salvos. Y Pablo decía, perseverando y suplicando por todos los santos. Y Pablo decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, o sea que Pablo necesitaba la oración de los santos, a fin de que cuando él abriera su boca, me sea dada la palabra, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Bendito sea el precioso nombre del Señor. El Evangelio para los que no están en Cristo Jesús es un misterio, queridos hermanos. Y nosotros debemos esperar que cuando nosotros abramos la boca, el Señor ponga su palabra en nuestra boca para que nosotros demos a conocer con valentía el misterio del Evangelio.
Eso es lo que está aconteciendo ahora y hace unos años allí en el norte de África. Un avivamiento silencioso que el Espíritu está trayendo sobre los musulmanes, y eso están creyendo por decenas de miles. Y no se va a poder levantar el diablo, porque al avivamiento de Dios no lo puede apagar Satanás, porque es poder de Dios, poder manifiesto. Es lo que yo siempre digo. Nosotros cuando abremos nuestra boca tenemos que saber que es el Espíritu Santo el que nos va a dar la palabra que nosotros debemos hablar. No podemos nosotros, queridos hermanos, edificar a un pueblo con nuestro conocimiento, con nuestra intelectualidad, con lo que hemos aprendido en las universidades. Nosotros hablamos la palabra que el Espíritu Santo pone en nuestras bocas, y no son palabras lisonjeras, no son maravillar a los hermanos con nuestro conocimiento. Es palabra poderosa con manifestación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que va a traer el avivamiento. Nosotros no podemos traer nada, porque eso le pertenece a Dios. Dios es el único que puede avivar el fuego. Nosotros debemos avivar con súplicas, con oración y súplicas en el Espíritu, velando, esperando siempre ver la manifestación del Espíritu en nuestra vida, con perseverancia. No debemos dejar de clamar, perseverando es clamar constantemente y suplicándole al Señor. Suplicar es como un esclavo le suplica a uno que está, al verdugo que está por matarlo, le suplica ahí tirado a los pies, le suplica por su vida. De esa manera nosotros debemos suplicar a Dios que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía, con poder, el misterio del Evangelio. El misterio significa que no ha sido revelado aún a aquellos que están en tiniebla y en oscuridad. Nosotros abrimos la boca, el Espíritu Santo trae la revelación del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo cae con poder. Nosotros no podemos hacer que el Espíritu Santo descienda, hermanos queridos, porque eso solo es voluntad de Dios. Solamente Dios puede enviar el Evangelio, puede enviar la salvación a diferentes pueblos del mundo. Todos estaban pensando que en diferentes ciudades donde hay estos grandes parlanchines, hombres que están siendo solamente edificados ellos mismos con todos los bienes de este mundo, allí esperaban ellos que acontezca el avivamiento que el Espíritu Santo va a traer. Pero el Espíritu Santo no va a traer un avivamiento para que se glorifique ningún hombre. El Espíritu Santo va a traer el avivamiento para que sea glorificado el nombre de Jesucristo, y va a traer a la iglesia a los que han de ser salvos. El Espíritu Santo cae sobre el pueblo, cae sobre los incrédulos, los convence de pecado y los trae a los pies de Jesucristo. Y hay decenas de miles de hombres que están siendo salvos allí en el norte de África por este evangelio, de la cual nadie puede darse crédito. Nadie puede decir yo traje el evangelio, porque el evangelio no lo traemos nosotros, porque debemos conocer las escrituras. Por eso dice que nosotros debemos tener entendimiento y conocimiento espiritual. Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, fue enviado por Dios para que Pedro le dijera sobre la muerte y resurrección de Jesucristo y que la salvación venía por medio de él. Pero no alcanzó a abrir la boca Pedro para dar a conocer el misterio del evangelio, que el Espíritu Santo cayó, porque los corazones de estos hombres estaban sedientos de la presencia de Dios,
estaban sedientos del Espíritu Santo y Dios no pudo esperar hasta que Pedro concluyera la prédica para descender con poder sobre todos los hombres. Pero hay un bombero satánico, hermanos queridos. Hay un bombero que quiere apagar el fuego de Dios. Hay hombres inicuos que están tratando, queridos hermanos, de llevarse el crédito por lo que está haciendo Dios con su pueblo. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Gracias, Jesús, por tu grande misericordia. Gloria y honor a nuestro Dios. Vamos a ver cómo los reyes de Israel querían llevarse el crédito con respecto a la obra que ellos querían hacer, y siempre querían hacer la obra como están haciendo hoy muchos hombres, hacer las obras y llevarse el crédito. Hay muchos pastores que quieren encender diversos fuegos en todas partes del mundo diciendo: el avivamiento del Señor está aquí, el Señor está aquí, mira cómo el Señor te toca, mira, y empiezan a temblar, empiezan a danzar y empiezan a recibir fuego extraño. Por eso el Espíritu Santo me ha dado esta palabra del Señor, y está en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5 en adelante. Lo vamos a leer hasta que lleguemos al lugar donde el Espíritu Santo quiere hacer hincapié. Dijo luego Josafat al rey de Israel: se habían juntado dos reyes para ir a pelear en contra de los filisteos. Entonces había uno de los reyes que tenía una cierta dependencia de Dios, y este no quería hacer nada si no estaba la palabra de Dios presente. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, porque dijo luego Josafat al rey de Israel: Josafat quería la palabra del Señor. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat quería ir bajo la dirección del Espíritu Santo. Josafat quería oír qué decía Dios acerca de lo que ellos iban a emprender. Ellos iban a pelear una guerra. ¿Cuántos siervos de Dios quieren ir a pelear una guerra hoy y no consultan la palabra del Señor? No consultan al Espíritu Santo. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales le dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron, los profetas que tenía este rey de Israel: sube, porque Jehová la entregará en tu mano, en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. O sea, ¿qué pasaba? El rey de Israel no quería que un profeta le hablara la realidad de lo que era el reino de Dios. El rey de Israel quería que el profeta se amoldara a lo que él quería hacer. Y el profeta Micaías nunca se iba a amoldar al rey, nunca se iba a vender al rey. Él iba a hablar la palabra que Dios pusiera en su boca. Por eso vemos que Pablo dice que oren para que él se reciba, y al abrir su boca la palabra que él tenga que hablar. Dice: y el rey de Israel y el rey Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Había 400 profetas que profetizaban según sus propios corazones. Profetizaban para agradar al rey de Israel.
y el rey de Israel los tenía en su casa, comían de su mesa. Estos no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, solamente profetizarle cosas buenas, halagüeñas al rey de Israel. Por eso el rey Josafat, al oír las palabras de estos 400 profetas, que ninguno decía algo, digamos, diferente a lo que decía el otro, entonces el rey de Judá le dice: yo quiero conocer una palabra verdadera del Señor, porque veo que estos no están hablando palabras verdaderas. Y se vistieron. Cuando un rey se viste con todas sus ropas, es porque supuestamente están delante de la presencia de Dios, y así se vistieron con ropas reales. Y dice: y Sedequía, hijo de Kenana, que había hecho unos cuernos de yeso, y dijo: así ha dicho Jehová. Él hablaba en nombre de Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Todos los profetas le decían al rey de Israel que subiera a hacer la voluntad de él, porque seguramente Dios estaría con él y Dios le daría la victoria. Eso es lo que hacen hoy los pastores que hay en las iglesias en toda la tierra. Hacen su propia voluntad. No hay palabra de Dios en sus bocas. Dice: y será porque Jehová los entregará en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Ese mensajero que había ido a buscar a Micaías le adelantaba lo que estaban profetizando los otros profetas que tenía el rey de Israel. Mira, le dice que allí está el rey Josafat, que se ha unido al rey de Israel para ir a hacer guerra a los sirios, porque los sirios vienen para atacarnos. Y le dice: habla palabra conforme a lo que quiere escuchar el rey de Israel. Y tienes que anunciar buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Bendito sea el precioso nombre del Señor. O sea que los verdaderos profetas del Señor van a hablar lo que escuchen del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice así: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? El rey no esperaba escuchar palabras del Señor. El rey no quería escuchar otra cosa que no fuera: sí, anda y vas a ser triunfador. El rey decía lo que quería él escuchar. No quería oír palabras de Dios, porque hacía ya tiempo que Dios no se manifestaba contra los soberbios. Y dice que Dios, aunque seas un rey, seas un pastor, un profeta, un apóstol, lo que fueres tú, a los soberbios Dios los mira de lejos. Dios no va a manifestar su gloria a un soberbio, te va a mirar de lejos. Solamente Dios va a hablar por medio de aquel que sea humilde y que sea un receptor de la palabra del Señor. Y Micaías le dice en forma burlona: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Esto lo dijo Micaías porque sabía que el rey no iba a creer lo que él estaba hablando, porque el rey nunca creyó que Micaías le iba a hablar palabra del Señor, que le iba a decir cosas halagüeñas. Por eso le dijo así, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea que el rey sabía
que Micaías no le estaba diciendo la verdad, que Micaías le estaba diciendo lo que él quería escuchar. ¿Pero por qué? Porque Micaías estaba probando al rey, porque Micaías era un hombre de Dios. Entonces le dice lo que Dios le había mostrado. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Eso quería decir, no suban a hacer guerra contra el pueblo de Siria, vuélvase cada uno a su casa. Todos los soldados que estaban alistados esperando que el rey diera la orden para salir a pelear, le decía a Micaías: vuélvase a su casa, no vayan con el rey a pelear, porque van a quedar esparcidos y muertos por todos lados. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Le dice Micaías al rey de Israel: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Micaías había tenido la revelación y había visto el trono de Dios metafóricamente, y Micaías le estaba diciendo lo que él había visto en el tercer cielo, donde el Espíritu Santo de Dios le estaba revelando lo que estaba aconteciendo en ese momento, conforme a lo que estaba inquiriendo este rey de Israel. Estaban todos los ejércitos de los cielos a su derecha y a su izquierda. O sea, todos los ángeles del Señor estaban alrededor de Dios en tu trono, viendo qué decidiría Dios acerca de este asunto. Y Jehová le dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea que Dios, al ver la tosudez de este rey de Israel, que era Acab, quería ver qué espíritu podía ir y decirle al rey alguna mentira para que caiga en las garras del enemigo sirio. Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, Dios le estaba diciendo a todos los ángeles, y nosotros sabemos que los ángeles son espíritus ministradores que están en la presencia de Dios, y estos ministran a nuestro favor. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Los espíritus entre sí estaban dialogando y viendo de qué forma podían inducir a Acab para que vaya y cayera. Dios permitía que este rey tosudo, un rey que había hecho mal las cosas de Dios, que se había casado con Jezabel, que había permitido que el pueblo de Israel fornicara espiritualmente a causa de su esposa Jezabel, porque él desobedeció casándose con esta mujer Jezabel y dejando que ésta hiciera un templo para adorar a los ídolos mudos que tenía esta Jezabel. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Este rey Acab no quería de ninguna manera volverse a Dios, no quería recibir el perdón de Dios, no quería volverse para que Dios lo perdone. Eso pasa con los falsos profetas que hoy están tratando de ministrar al pueblo y llevando al pueblo hacia la mentira. Entonces, ¿qué es lo que sucede, queridos hermanos? Dicen que los espíritus inmundos son lo que le decía Pablo a Timoteo: en los postreros días los hombres, a causa de hacer apostasía espiritual, apostasía que llevaría a la pérdida de la salvación del hombre, estos recibirán doctrina de demonios. O sea que los demonios iban a traer doctrina sobre la vida de estos falsos profetas que hoy vemos que están diseminados
por todo el mundo. ¿Y cómo es que operan estos espíritus allí en la vida de estos falsos profetas? Y le seguía contando Micaías lo que había visto del Señor, porque Micaías le dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Micaías esperaba que Dios le hablara para que él poderle decir al rey Acab qué es lo que Dios pensaba de él. Y dice que allí en la conversación, en la reunión de todo el ejército de los cielos, estaba reunido alrededor del trono de Dios. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, Jehová le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, que delante de la presencia del Señor están todos los espíritus que están ministrando aquí en la tierra, y solamente bajo la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando le dijo al hombre: de esta manera oraréis, si haga tu voluntad, Señor, en los cielos como así también en la tierra. Todo lo que acontece en la tierra es por la voluntad de Dios. Nada hay que acontezca en la tierra que no sea la voluntad de Dios. Por eso dice que salió este espíritu. Este espíritu no era un espíritu de parte de Dios, era un espíritu que tenía Satanás, el diablo. Y este espíritu iba a ser un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y hoy en día, queridos hermanos, ese mismo espíritu de mentira está en la boca de todos los profetas, de todos aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están ministrando conforme a su propio corazón, que no permiten que Jehová les hable, que solamente ellos quieren escuchar lo bueno y no lo malo de parte de Dios, que no quieren andar conforme a la voluntad de Dios, quieren andar conforme a su propia voluntad, quieren recibir ese espíritu que les diga y les haga hacer cosas que ellos quieren hacer y no las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y les dijo: yo le induciré. Y le dijo: ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. O sea que puede venir un solo espíritu, querido hermano, y ser un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que están sobre la tierra. Porque eso es lo que quieren oír los hombres. Porque los hombres no quieren oír la palabra del Señor. Los hombres quieren oír de parte de esos espíritus inmundos lo que ellos quieren oír, lo que está en su corazón. Ellos dicen: voy a construir un templo en este lugar. Y ellos no esperan que un profeta les diga si el Señor dice debes hacerlo o no lo debes hacer. Dice: no lo hagas en este lugar, hazlo más allá. O predica esta palabra o predica esta otra. Te doy esta doctrina o te doy esta otra. Los hombres hacen conforme a sus propios pensamientos, a su propia voluntad, caminan sus propios caminos y hablan sus propias palabras, pero inducidos por espíritus de mentira. Porque Dios solamente puede permitir. Y Dios allí, cuando Pablo le hablaba al pueblo de Tesalonicense, le decía en segunda de Tesalonicense: y Dios envía un espíritu engañoso, un poder engañoso, no solamente un espíritu, un poder. Y dice Pablo que nuestra lucha es contra principados, potestades, poderes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, potestades. Las potestades son poderes que manejan cantidades de espíritus inmundos para que sean espíritus de mentira en la vida de estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que no están predicando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los espíritus inmundos, porque ellos han creído al espíritu. Dice: y yo les enviaré
un poder engañoso, dice Jehová. Así le decía Pablo a los de Tesalónica. Estaba profetizando Pablo al igual que Micaías. Dios le enviará un espíritu, un poder engañoso para que crean a la mentira. Ese espíritu de mentira que salió aquella vez de la presencia de Dios para hacer la voluntad de Dios en la vida de Acab. Acab, que había hecho su propia voluntad, se había casado con Jezabel, había permitido que ésta hiciera un templo para adorar a su Dios, para que fornicara el pueblo con los dioses de Jezabel. Entonces Acab le había permitido todo eso. Entonces le dice Dios de esta manera por medio de Elías. Y de Jezabel también ha hallado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jerzel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Los otros días prediqué acerca de donde está el cuerpo muerto, allí se amontonan las águilas. Las águilas carroñeras comienzan a comer la voluntad de aquellos hombres que están haciendo contrario a la voluntad de Jehová. Donde está el cuerpo muerto significa donde está la iglesia sin el Espíritu. La iglesia sin el Espíritu Santo. Aquella iglesia que han sido fundadas por hombres como Acab, que permiten que los hombres forniquen con dioses ajenos, que no andan conforme a la voluntad de Dios. En tiempo vendrían espíritus engañadores, espíritus inmundos que traerían doctrina sobre todos aquellos que no se gozan en la verdad, que no mantienen la verdad en sus vidas, en su corazón. Jesús es la verdad. El que no tiene el amor de Jesucristo en su corazón, este es el que anda haciendo conforme a lo que hacía este rey de Israel. Este rey de Israel andaba conforme a su propia voluntad. Él había permitido que Jezabel hiciera fornicar al pueblo, dejándole que hiciera un templo para adorar a su rey. Por eso dijo: serán comidos por los perros y serán defecadas por todo el campo, le dijo a Elías a Acab, conforme a la mujer de este rey que hacía conforme a su propia voluntad. Por eso, queridos hermanos, hoy en día los perros comerán las carnes de todos aquellos falsos profetas que están haciendo fornicar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, queridos hermanos, caerá, porque el pueblo de Dios se complace en oír la mentira. No quieren oír la palabra del Señor. Quieren oír cosas halagüeñas. Quieren oír toda profecía que sea buena para sus oídos, para su vida, para poder seguir andando conforme a los deseos de los ojos, para poder seguir andando conforme a los pensamientos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad del Espíritu Santo. Por eso dice que los hombres van a creer en ese espíritu engañoso, ese poder engañoso que Dios va a enviar para todos aquellos que no se complacen con la verdad, que no aman a la verdad. La verdad, queridos hermanos, es Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a ser salvo si no es por medio de Jesucristo. El que no se complace, el que no ama a la verdad, el que no anda conforme a la verdad, al que no anda haciendo conforme a la voluntad de la verdad que es Jesucristo, va a recibir un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no se perseveraron en el amor de la verdad, el que no amó la verdad hasta el último tiempo, porque dice que nosotros vamos a estar
resistiendo hasta el último tiempo. Para que resistamos, dice, hasta el último tiempo. Los creyentes están en conflicto espiritual contra el mal. Se describe en este conflicto como una batalla de la fe, que continúa hasta que pasen a la vida venidera. La vida venidera, queridos hermanos, es el término de nuestra lucha espiritual aquí en la tierra. Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente. Libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades del mal, llevó consigo a los cautivos y redimió al creyente del poder de Satanás. En la actualidad los creyentes están en batalla espiritual que libran por el poder del Espíritu Santo contra los deseos que están en el interior nuestro, contra los deseos de nuestra carne, los placeres impíos del mundo, toda clase de tentaciones. Satanás y sus fuerzas espirituales están haciendo a los creyentes que estén confiando en las cosas de este mundo. A los creyentes se les dice que se separen del sistema del mundo actual. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, hasta tal grado que odien la maldad que contiene. Bendito sea, este mundo contiene maldad tras maldad. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Que venzan las tentaciones que se les presentan y mueran a las tentaciones. Debemos hacer morir nuestra carne. Debemos andar conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, luchando constantemente, porque nuestra vida es una vida espiritual de constante lucha espiritual contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra toda clase de maldad que se amontona alrededor de la iglesia de Jesucristo. Están todos estos espíritus inmundos siendo espíritus de mentira en la boca de muchos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Hay una total cantidad de espíritus inmundos que producen mentira en la boca de estos hombres. Dice que estos falsos profetas vendrán engañando como así fue engañada Eva, dice, por la serpiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu se libran las batallas espirituales día a día hasta que nosotros pasemos a mejor vida, a la vida eterna, queridos hermanos. Es una constante lucha en nuestra mente, por eso es el yelmo de la salvación. Nosotros debemos tener siempre conciencia de que el yelmo de la salvación está en nuestra cabeza, hermanos, porque allí somos extraviados, porque dice, con su astucia engañó Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice Pablo, o sea, hay predicadores como estos 400 profetas que le predicaban, que le profetizaban a Acab, si sube que Dios va a entregar el reino en tus manos, sube a pelear que vas a vencer. Y eran todas mentiras. Si subía a pelear iba a morir. Y aconteció eso. Acab desoyó lo que el profeta le dijo. Desoyó lo que el profeta había visto en el trono de Dios. Lo que Dios le había mostrado a Micaía. Lo que acontecería. Que vendría espíritus de mentira en la boca de todos los profetas que estaban profetizándole al rey Acab. Eso es lo que está aconteciendo hoy. La sincera fidelidad a Cristo se ve ahora cautivada por esos espíritus inmundos que vienen predicando a otro Jesús, a un Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús que nosotros hemos recibido.
Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Ese poder mentiroso que Dios va a enviar y está enviando, y ha enviado sobre la iglesia aquí en la tierra, sobre estos hombres que no perseveraron amando a Jesucristo, amando a la verdad de Dios, ese espíritu de mentira que estuvo en los 400 profetas de Baal, ese mismo espíritu de mentira es que está ahora obrando en la vida de estos falsos profetas ahora en este tiempo. Y la iglesia está creyendo a aquellos hombres que le decía Micaías, cada uno vuelva a ser, porque yo he visto todo el campo lleno de ovejas que no saben para dónde ir. Vuelva a ser cada uno a su casa. Dios le decía, vuelva a ser cada uno de aquellos que están oyendo a estos hombres mentirosos, falsos profetas, que están trayendo doctrina mentirosa, que están siendo víctimas de ese espíritu inmundo que están trayendo estos predicadores. Un espíritu inmundo que ha permitido Dios que venga sobre todos aquellos que no aman a Jesucristo, que tienen en el labio la palabra de Jesucristo, pero no en sus corazones, porque en sus corazones hacen lo que ellos quieren, no hacen la voluntad de Dios, no hacen la voluntad de Jesucristo. Es un espíritu inmundo, mentiroso, que te hace creer a la mentira a fin de que pierdas tu salvación. Por eso Pablo decía, fíjate de tener bien puesto el yelmo de la salvación, porque nuestros sentidos, allí se libra una lucha espiritual de tal magnitud que solamente va a concluir cuando nosotros pasemos a la otra vida, a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para perdición eterna. Hay muchos que están siendo engañados, queridos hermanos, y no se vuelven de ese lugar, no salen de ese lugar. ¿Por qué, hermanos queridos, no escuchan la palabra del Señor? No escuchan a los profetas. El profeta Micaías decía, yo veo los prados llenos de ovejas que no tienen pastor, ovejas que andan a la deriva. Vuélvase cada uno a su casa. Eso significaba que el pueblo que salía a luchar al mando de el rey Acab estaba siendo guiado por un ciego, o sea, las ovejas no tenían el poder del Espíritu Santo guiándolas. Por eso le decía a Micaías, abandonen a este rey. Por eso dice el Espíritu Santo, salgan del medio de ellos, apártense de estos hombres, dice el Espíritu Santo. Apártense y yo los limpiaré, dice el Espíritu Santo. Yo les limpiaré de toda contaminación de espíritu y de carne. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Así, en 2 de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, queridos hermanos, por el poder de la sangre de Jesucristo, de toda contaminación de espíritus inmundos que han venido a traer contaminación a nuestra vida espiritual, a fin de que nosotros perdamos la salvación. Debemos tener el yelmo de la salvación. La lucha espiritual se desata, hermanos, en nuestra mente, en nuestros sentidos. Nuestros sentidos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por estos hombres que tienen espíritu de mentira, que Satanás ha permitido que venga a fin de que sean condenados todos aquellos que no creen a Jesucristo, que no aman a la verdad, que no se mantienen firmes en la lucha espiritual hasta el fin, le dice el Señor. Hasta el fin de los tiempos nosotros debemos mantener una lucha espiritual. La lucha espiritual no es
ahora y después vivamos tranquilos y en paz, como decía algún hermano. Yo no me meto con Satanás, así Satanás no se mete conmigo y yo puedo estar tranquila todos los días. No es así, hermano. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros tenemos que pelear una batalla y esa batalla es hasta el fin de nuestros días, hasta que nosotros pasemos a otra vida. Si pasamos a vida eterna, gloria a Dios, pero muchos serán resucitados para perdición eterna, por cuanto no creyeron a la verdad, no se mantuvieron lejos del yugo desigual, lejos de esos hombres como Acab, que te llevan a la perdición eterna, querido hermano. Por eso dice, ya que tenemos tales promesas, que nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, la cual puede limpiarnos y perdonarnos de pecado y de maldad, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, queridos hermanos, porque los espíritus inmundos andan trayendo toda clase de doctrina mentirosa. Es un poder engañoso que ha venido sobre todas las iglesias. El verdadero avivamiento de Dios no viene por todos estos hombres mentirosos y engañosos que quieren ser poderosos en la iglesia. Son hombres perversos y mentirosos que son como el rey Acab. Tienen ovejas pero no les pertenecen. Las ovejas son del Señor. Por eso el Señor dice, apártese cada uno. Le decía a Miqueas, apártate, vuélvete a tu casa, vuélvete de donde has salido, vuélvete al camino del Señor, vuélvete, límpiate de contaminación, de espíritu y de carne, querido hermano, límpiate, termina con esa vida engañosa y mentirosa que el diablo ha traído sobre tu vida. Vuélvete, sal de ese camino y Dios te recibirá. No nos unamos en yugo desigual con estos incrédulos que traen palabras lisonjeras prometiéndote que tú puedes tener las riquezas de este mundo, porque nuestras riquezas están escondidas en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ves?